amigos, sean todos ustedes bienvenidos a Desde la Frontera, este espacio de conversación donde tú eres el protagonista, donde estás siempre cordialmente invitado. Y en esta oportunidad, episodio número 9. Pero tranquilo, no te preocupes, si tú no has visto los anteriores, relajado, porque no son correlativos. Puedes disfrutar cualquiera de ellos en cualquier momento. En esta oportunidad, te vamos a sorprender con un tema que tiene relación. En la época que estamos, ya con un poquito más de frío, vamos a tener un tema pero muy interesante, abordado no solamente desde los conceptos científicos, sino que también el misterio que envuelve todo esto. No está de más recordarte y también invitarte a suscribirte a todo lo que son nuestras redes sociales y también a seguir a CCP Radio. CCP Radio también tiene sus redes sociales que la puedes leer acá abajo, Instagram, para que te mantengas informado, todo lo que son las noticias y el acontecer al instante. Así que estás cordialmente invitado para que puedas disfrutar de todo este maravilloso contenido. En esta oportunidad, en el tema frío que tendremos relación, haremos hincapié en un tema que nos compete como nación, porque si bien es cierto no podemos reclamar soberanía, estamos en el territorio antártico. Vamos a ver qué vinculación puede tener esto con nosotros y qué sucesos importantes sucedieron que hasta el día de hoy dan mucho que hablar. Temas misteriosos, extraños, sorprendentes acá. Al igual que siempre en este espacio de conversación llamado Desde la Frontera. Pero como siempre lo hacemos acá, nos gusta aportar un granito de arena a lo que es la cultura. Vamos a desglosar, vamos a adentrarnos en algunos nombres de las calles. Así que si a ti te gustaría saber, por ejemplo, el origen del nombre de tu calle, tal vez no lo encuentres muy rembombante, pero algo interesante puede haber. Deja tu nombre acá abajo en los comentarios de la calle y alguna propuesta y lo vamos a estar siempre leyendo y dejando ahí un like. Así también te pedimos que compartas este contenido para que sigamos generando más y mejor contenido para ti, para que lo puedas disfrutar. Callejeando este segmento tiene por objetivo eso: ver las calles que nosotros muchas veces transitamos o nos suenan sus nombres, pero ver el origen de este asunto. Y el Gran Concepción está compuesto no solamente del núcleo de Concepción como tal, sino de lo que nos rodea: Hualpén, Guayante, Talcahuano, San Pedro. Así que hay muchas personas, yo sé que nos escuchan inclusive de otras localidades alejadas, así que pueden proponer también sus calles. No está de más, porque siempre está muy bien recibido el tener ese datito curioso. En esta oportunidad vamos a hablar del 11 de septiembre, pero no de ese que tú estás pensando, tampoco de las Torres Gemelas, ni nada parecido. Pero el 11 de septiembre es una fecha que no solamente en Chile, en algunas partes del mundo, justamente como en las Torres Gemelas, ha sido marcado durante, yo creo que la evolución de la sociedad humana como tal. Y hoy lo vamos a ver, porque algo que sucedió el 11 de septiembre, pero de 1541, siglos y siglos atrás. Y vamos a nombrar inmediatamente lo que es la calle Michimalonco. Incluso hay algunos supermercados, hay algunas bencineras que son reconocidas por ese nombre, por estar ubicada en esa intersección. Ahora, ¿quién fue Michimalonco? Es algo que deberíamos saber. Es más, ahora acordándome, creo que ahí están los colegios que tienen ese nombre. Así que Michimalonco, ¿por qué tiene un nombre una calle? ¿Qué fue lo que él hizo tan importante? Para mí es súper interesante, porque aquí se conjugan una serie de personajes históricos que estoy seguro que tú a todos los has escuchado nombrar. Primero que todo, Michimalonco, él vivía en el Valle Central, en todo lo que se llama el Valle de la Concagua. Y él era una persona especial, porque hay un aspecto que a mí yo lo encuentro súper interesante, pero muy pocas veces se habla. Antes de la llegada de los españoles acá a Chile, varios años antes, algunos señalan 10 años antes, 8 años antes, ya había llegado un español, uno solo, que tenía una extraña característica, una peculiar característica. Esta persona no tenía orejas y fue el primer español que llegó acá a Chile. Imagínense ustedes ese panorama, cuando el cacique, en este caso Michimalonco, ha visto un personaje extraño, barbado, blanco, con armadura, armas de metal que él nunca había visto y sin orejas. Quedó completamente estupefacto, yo me imagino, y lógicamente se acercó a ver de qué se trataba esto tan extraño, y se hicieron buenos amigos. En este caso Michimalonco lo acogió a este español. Bueno, ¿qué hacía un español desorejado, con armadura, vagando solo por el Valle Central? Eso es lo interesante. Este señor había sido castigado en el virreinato del Perú, y su castigo no solamente fue arrebatarle sus orejas por la fuerza, sino que también fue expulsado, fue expatriado, y deambulando con pesar, con dolor,
llega acá y se hace amigo de Michimalonco. Y ahí en esa amistad nace eso tan interesante, que él se transforma en Michimalonco en el primer estratega militar. Siempre nombramos a Lautaro y sin quitarle ningún valor a lo que hizo, sin restarle mérito. Michimalonco fue el primero en conocer a un español y en conocer estas herramientas de guerra, las formas de ataque, en conocer un caballo. Él ya lo sabía. Y esto se hizo muy valedero en situaciones que yo sé que muchas veces pueden haberlo escuchado. En el estero Marga Marga se hizo una revuelta. Ahí estaban los lavaderos de oro, que siglos antes ya funcionaban, no creían que los españoles los vinieron a descubrir. Y todo ese oro se mandaba al Perú, donde estaban en este caso los incas que gobernaban a través de lo que se llamaba un curaca. En este caso Michimalonco era un curaca, no solamente era un cacique, sino que tenía un poder político que se lo daban los incas. Entonces Michimalonco conocía de estrategia militar. Pedro de Valdivia, hacía muy poco tiempo, menos de 2 meses que había llegado a Santiago, se estaban recién asentando por la orillita del río Mapocho, tenían unos pocos animales, unas cuantas gallinas, unas cosas para subsistir, habían levantado recién unas casuchas de palo, estaban recién instalándose, entonces se genera esta revuelta que sucede en el estero Marga Marga, y él toma a la gran dotación, cerca del 80% de la dotación de los españoles, para ir a defender allá. Entonces quedaron muy pocos españoles en Santiago, y con 200 de estos yanaconas que se llamaban, que eran los indios de servicio que venían desde Perú. Entonces Michimalonco, con el conocimiento que tenía de cómo funcionaba esto, los ataca. Junto a una gran cantidad, en este caso, de mapuches para ir en rescate de los que estaban prisioneros ahí y para hacer este primer gran ataque armado. Y lo realiza. Lamentablemente hubieron muchas bajas de los mapuches, cerca de 300. Y de los españoles quedaban muy pocos. Y españoles en esos tiempos, ustedes no piensen que habían como miles de españoles, con suerte eran 120 los que estaban acá haciendo patria. La mayoría en Santiago, unos poquitos en Marga Marga, que fueron los que lograron recluir. Y aquí aparece un personaje que es un personaje histórico, una mujer de armas tomar, que para apaciguar ese ataque que estaban sufriendo, que de hecho el ataque de Michimalonco arrasó con todas las casas que tenía, los animales también que tenían, lo sacrificaron para que no pudieran alimentarse. Las crónicas de la época dicen que se quedaron 2 gallinas, fue con lo único que se quedaron. Pero igual es interesante señalar, quizás no lo sepamos por el periodo histórico, los españoles que llegaban tenían arcabuces. Estos arcabuces eran una especie como esas escopetas como con forma de trompeta. Eso eran los arcabuces, que igual era muy difícil cargarlo entre una y otro disparo, pero aún así le daban en este caso una ventaja, aparte de que tenían la caballería. Michimalonco, con graves pérdidas, igual causó gran daño hasta que alguien equilibró la balanza hacia un lado, que fue Inés de Suárez. Muchos sabrán que esta mujer tenía amoríos con Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia no estaba, se había retirado con los soldados, y esta mujer, para apaciguarlos, habla con el encargado. Pedro de Valdivia había dejado un encargado que era el señor Monroy, y ella le dice: decapita a uno de los caciques. Ahí tenían a 7 caciques cautivos en Santiago, y él le dice: no, si hago esto se van a enojar más, se nos van a venir encima, y esta es una situación que no vamos a poder controlar. Entonces ella toma la decisión, valerosa, osada, arriesgada, arrebata una espada a uno de los soldados, y ella misma decapita a los 7 caciques que ahí estaban presentes. Y no solamente eso, sino que con sus cabezas las pone, al igual que hacía Black Tepes el empalador, y las muestra, en este caso a los que estaban atacando, y se las arroja. Se lo hace desenfrenadamente, ahí demostrando su valentía, y justamente pasó lo que ella esperaba. Se provoca gran temor ante la inclemencia, ante la violencia y la brutalidad de esta mujer, y ahí cesa el ataque. Si bien es cierto, fue el primer gran ataque mapuche hacia los españoles, tuvieron grandes bajas. Se podría decir que técnicamente fue casi un empate, porque sufrieron bajas de ambos lados, que Santiago quedó en muy malas condiciones, que en realidad eran un par de casuchas, pero surge esta imagen de Inés de Suárez. Yo creo que la gran mayoría de nosotros conocemos Santiago. Cuando uno va a Santiago, lo primero que conoce es la Plaza de Armas. Esto pasó justo ahí, en la Plaza de Armas. Es más, si tú vas a Santiago o lo conoces, en toda la esquina donde está el correo, hasta el día de hoy, esa casona antigua, que en realidad no es una casona, es un palacete, ahí era donde habitaba Pedro de Valdivia. Después, cuando construyeron eso, y ahí también habitaba Inés de Suárez. Y ahí en ese mismo lugar ocurrió todo esto que te comento. Así que ahora cuando circules por ahí, por Michimalonco, vayas a echar benzina por ahí, vas a conocer el origen, el nombre de esta avenida. Importante. Así que, ¿cómo no señalarlo? Ahora ya lo conoces, tienes un datito curioso que compartir
Cuando vayas a algún almuerzo, cuando pases por ahí, lo puedes comentar. Michimalonco, el primero que realizó un ataque en contra de los españoles. Y ahí también aprendimos de este señor, el desorejado. Así que ahora vamos a darle curso a esto y tal como lo prometí desde el inicio, vamos a hablar con estas bajas temperaturas que tenemos ahora, pues ando tan abrigaditos, como dijo el finado Chuña, que lamentablemente murió, tan helado que está ahí Juan, así que está heladito, llegó la hora de hablar de terrenos fríos, pero que tengan que ver con nosotros, con Chile. Ahora, ¿de qué forma podemos vincular nosotros nuestra zona, Concepción, el Gran Concepción, con la Antártica? Estamos bien lejos, bastante alejados, pero sí tiene vínculos históricos. Primero que todo, la base naval de Talcahuano, la Armada de Chile. Que hay que decirlo, muchas personas dicen que no, yo lo digo responsablemente que sí, que el primer ejército del continente estaba acá y se fundó en Talcahuano. Algunos aducen que el primer ejército que se fundó en el continente fue el Libertador de San Martín, pero yo personalmente opino que no, porque hay bibliografía que señala que en Talcahuano ya existían en este caso las cofradías armadas, mancomunadas. De hecho, por eso Concepción nunca sufrió ataques de piratas. No así La Serena, Valparaíso, Coquimbo, que fueron arrasados por piratas una y otra vez. Acá nunca pasó. Y fue por eso, porque ya existía un ejército. Es lo que opino yo humildemente. También, ¿por qué no señalar que fue clave Talcahuano en lo que fue la fiebre de oro en Estados Unidos? Desde acá se mandaba todo lo que se extraía en lota de las carboneras, se enviaba para allá, igual que los pertrechos. Lo mismo en la Guerra del Pacífico, fue el puerto principal donde se enviaban todas las provisiones y el carbón principalmente para el resto, en este caso del continente, para su independencia y demás. Así que la Armada de Chile ha jugado un rol crucial en lo que es el abastecimiento para el territorio antártico. Ahora, lógicamente, con la tecnología ya está Punta Arenas, donde hay bases más cercanas, pero en su comienzo fue clave. La Universidad de Concepción también juega un rol clave con lo que es la Antártica. ¿Por qué? Por sus carreras como biología marina, climatología y geología. De hecho, tienen convenios con el Instituto Antártico en donde hacen las pasantías y se les permite a los jóvenes ahí aprender de todo lo que tiene que ver con este continente helado. La proximidad estratégica, también hay que señalarlo porque han pasado cosas bien extrañas acá en Chile que a veces no se nombran mucho. Hubo una misión que la vamos a comentar ahora por parte de Estados Unidos, que también tenía doble lectura, tenía unos fines ocultos y secretos, que pasaron por toda la costa de Chile yendo hacia la Antártica, cuando todavía no existían las bases militares en Punta Arenas, así que iban haciendo escala, pasaron por Valparaíso y también por acá, para aprovisionarse de agua y de recursos naturales. Así que tenemos una estrecha relación histórica, por lo menos, con el continente blanco. Así que, y también es importante, esta cuestión a mí me gusta y ya es casi como un cagüín, y aquí como estamos en confianza podemos hacerlo, ¿eh? Es importante señalar que la Antártica es un continente entero. Entonces, es importante señalar que la Antártica es un continente entero. Entonces, un momento no muy lejano en el tiempo, de hecho mi abuelita ya existía, en donde se dijeron, oye, ¿y quién va a ser el dueño de esta cuestión? Yo quiero un pedacito, ¿por qué tú vas a tener Antártica y yo no? Entonces ahí se consideró la proximidad geográfica. Entonces, lógicamente, ahí Chile y Argentina, muy cerca de la Antártica, tenían derecho por lo menos a reclamar un pedacito de esto. Lo mismo pasó con Australia. Pero las grandes potencias, los que dominaban en este caso militarmente, económicamente, tampoco querían quedarse fuera. Todos querían tener un pedacito de este lugar. Y aquí, por ejemplo, surgen países que tienen presencia en la Antártica como Brasil, que si bien es cierto no están cercanos, y inventaron un método. El método en este caso que inventaron para pedir un pedacito de Antártica era el método de proyección. Entonces, una isla que ellos tuvieran, en el caso de Brasil, en el Atlántico existen islas. Entonces ellos hacían la proyección de la orillita de la isla hacia abajo y decían, oye, yo por proyección insular tengo acá colindante con la Antártica, entonces a mí me tienen que dar un pedacito de la Antártica. Y se lo validaron, lo respetaron. Entonces ahí sale Ecuador y dice, oye, yo igual tengo la isla Galápagos acá, entonces a mí igual me tienen que dar un pedacito de la Antártica. Y ahí Chile usa una artimaña que yo la encuentro fantástica, porque utiliza una isla también para hacer proyección y evitar que Ecuador tenga un pedazo en la Antártica. ¿Y qué tiene eso de fantástico, dirán ustedes? Que esa isla no existe. ¿O sí existe? Interesante pregunta, porque en algunos mapas sí está la isla y en otros mapas no. Creo que actualmente ya la sacaron de la cartografía, pero esa isla fantasma dejó a un país sin Antártica.
interesante. Esa isla se llama la isla Podesta. ¿Y por qué la nombro yo con tanto afán? Porque la isla Podesta está mencionada en distintos libros y en distintos mapas antiguos que sí existen. Es más, hay noticias recientes de unos pescadores desaparecidos en la zona de la Quinta Región, donde aparece en este caso el almirante de la Armada dando la información de lo que había sucedido, y una señora, en este caso esposa de uno de los desaparecidos, lo increpa y le dice de que ella tiene información y aparte que se soñó que su marido estaba en esa isla fantasma que se utilizó para dejar a Ecuador sin territorio antártico. Y no es la única mención, hay en este caso varios, no pocos, de estos suplementos, no suplementos, de estas noticias, recortes de noticias de distintas épocas señalando que la isla sí existe. Y no solamente eso, personas que piden permiso de zarpe, pescadores que señalan hasta el día de hoy verlas, personas que han pasado sobrevolando el área y dicen verla, pero la Armada dice que no está, en la cartografía no está. Algunas personas hacen un vínculo esto con lo que tiene que ver con la conspiración. Dicen que a lo mejor sí existe, pero no la quieren reconocer porque ahí pueden tener cosas guardadas. Anda tú a saber. Pero esta isla que supuestamente no existe, surgió en este caso como una herramienta geopolítica para privar a Ecuador de tener territorio antártico. A mí me parece genial. Además, por lo menos yo conozco, no sé si ustedes conocen más, dejen aquí en el comentario. Existen países que no existen. ¿Cómo dirán eso? ¿De qué se trata? Está la nación de Rhino Island, que reclama soberanía de estas islas fantasmas. Y también está la República de Bravavia, que también reclama en este caso territorios que no existen. Y si ustedes buscan información, incluso tienen bandera, tienen escudos, tienen todo su... ¿cómo decirlo? Su esquema político. Es más, algunas personas pueden solicitar vía internet ser miembros de este país y se los reconoce de esa manera. Así que yo creo esto que lo encuentro fascinante. Islas fantasmas, ¿existirán o no existirán? Anda tú a saber. De todas formas, si uno sufre un naufragio sería bastante, por lo menos decirlo, piadoso por parte del mar de que apareciera un islote a rescatarnos. Ahora, continuando con este tema de la Antártica que yo encuentro súper entretenido y digno de tratar, generalmente uno lo ve como algo blanco, como fome, pero suceden muchas cosas. Primero que todo, en plena Guerra Fría, sobre todo, no estaban participando directamente, pero Chile y Argentina tenían una disputa. Querían ejercer en este caso soberanía, de alguna forma marcar territorio, decir, oye, esto me pertenece por alguna u otra razón. Y entonces surge una disputa bastante peculiar, de decir que quién había sido el primer ser humano que nace en la isla. Eso era, que lo querían enarbolar como un argumento para decir que tenían más derechos. Y en este caso en Argentina, en el año 1978, o sea, 47 años atrás, envían a una mujer que ya estaba embarazada, y ahí nace Emilio Marcos Tess, que es el primer ser humano que nace en la Antártica, por lo menos que tengamos antecedentes. Y Chile no se quiso quedar atrás. Varios años después, porque hay que reconocerlo, 6 años después, ellos generan, en este caso Chile, generan una propuesta y mandan una pareja. Mandan a una señora, mandan a un caballero, lógicamente ellos militares, que eran una pareja, a que se radiquen en el continente blanco, y ellos allá copulan, crean una nueva criatura que toda su gestación la sufre allá en la Antártica y nace allá, convirtiéndose en el primer ser humano que fue concebido en la Antártica y nacido allá. ¿Cuál vale más para ti? Déjalo acá en los comentarios, pero esa es una disputa, que quería de una u otra forma hacer esto, un reclamo que sirva para la soberanía. Recordar también que no se puede ejercer soberanía según un tratado. Y esto resulta bastante extraño, porque existe este tratado donde no se puede ejercer soberanía ni explotar recursos naturales, que está bastante bien. ¿Y de dónde nace todo esto? Y acá viene algo que tiene mucho que ver con la conspiración. Así que voy a ser bien responsable de entregar información real, porque mucho de esto se ocupa para hablar temas que suenan un poco fantasiosos, pero tienen también su origen, no es porque sí. Existió un almirante norteamericano llamado el almirante Byrd, que es reconocido por la misión que se llama High Jump. Él pasó por acá en Chile. Entonces, ¿quién fue el almirante Byrd? Fue una persona que no era cualquier persona. Él era reconocido por haber hecho algunas proezas. De todo, primero, él fue el primer ser humano que sobrevoló los polos, en este caso el Ártico y el Antártico, pero ellos tenían una misión. O sea, en realidad tenían varias misiones
y algunas de ellas encubiertas. Lo que querían hacer ellos era formar la primera base militar en la Antártica, como para quedarse con un pedacito de... Recordemos que ya había recién acabado Primera y Segunda Guerra Mundial y envían, ojo, no piensen que me estoy equivocando, una dotación de más de 4.000 hombres, decenas de barcos, aviones, portaaviones y también submarinos. Ellos pasaron por acá por Chile, como les comentaba anteriormente, pasaron por nuestra zona, se abastecieron y siguieron hacia allá. Todo esto lo calcularon muy bien porque lo hicieron en un tiempo de verano, por así decir, con buen clima, porque hay que considerar que la Antártica no solamente está congelado, sino que también existe un invierno que es mucho más crudo. Entonces el almirante Byrd llega y tenía una misión que algunos determinan que eran 1 año, otros 2 años, pero lo extraño que sucede acá es que este señor no alcanzó a estar 2 meses y tuvo bajas y pérdidas de aviones, tuvo pérdidas humanas y salió prácticamente arrancando. Y aquí viene algo que muchas personas lo mal ocupan para desinformar, pero tiene una raíz histórica, por así decirlo, tiene una raíz periodística que ustedes van a ver por la magia de la tecnología que por aquí va a aparecer. Y el almirante Byrd, cuando va escapando de la Antártica, porque lo que está haciendo en su paso por Valparaíso es entrevistado por el diario El Mercurio. Y esos afiches de la época, esos reportajes está el diario Mercurio en la hemeroteca, uno lo puede conseguir con facilidad, y ahí dice claramente, de hecho, empieza el enunciado, el almirante Byrd señala, Estados Unidos tiene que estar preparado, porque hay tecnologías que escapan a nuestra comprensión, están muy por sobre nosotros, que tienen unas velocidades imposibles, y no podemos combatir contra ellos, y se retira. Y hay muchas personas ocupan esto para decir que el almirante Byrd con lo que se encontró allá fue con una oposición militar, y que no habría sido otra más que yo creo que también ustedes han escuchado muchas veces que después de que termina la Segunda Guerra Mundial, y discúlpenme, se los voy a explicar porque no piensen que me estoy equivocando o me estoy haciendo el gracioso. A esta persona del bigotito, del sombrerito, le voy a decir Don Adolfo o el señor del bigote para no mencionarlo, porque en las redes sociales, en este caso también en YouTube, se bloquean los programas cuando se menciona esa palabra. Todos saben a quién me refiero. Pero recordar que este señor también había hecho algunas campañas como para reclamar soberanía en la Antártica. De hecho, había enviado aviones, y en estos aviones se lanzaba este símbolo que ustedes conocen, que también está censurado, banderas, y las dejaban caer para que quedaran, en este caso, reclamando soberanía. Algunos dicen que se formó una nación ahí que tenía la superficie como de 3, del país España, como de 3 Españas reclamándolo. Muchas personas hipotetizan que el almirante Byrd cuando llega se enfrenta con estas colonias. Recordar que acá en Chile también hubo presencia de submarinos después de la Segunda Guerra Mundial, en Argentina también, muy bien sabido que algunos se radicaron allá, pero hay muchas personas que piensan que llegaron hasta ese lugar, donde no iban a ser acorralados los que se lograron salvar, y ahí se asentaron. Entonces, por eso nace esta especulación de que el almirante Byrd, las pérdidas militares que tuvo, fue enfrentándose con ellos. Así que es un hecho histórico, está ahí ese inserto del diario El Mercurio donde se recoge esta información del almirante Byrd. A mí me parece un tema sensacional, que en nuestras costas chilenas, por así decirlo, se haya dado un enfrentamiento de esas magnitudes. No está de más recordar, así para que no piensen que es tan fantasioso. Hay muchos documentales con relación a lo que se llama la campana de Dieklof que usaban en ese caso en la Segunda Guerra Mundial, el país Alemania en ese caso, que eran como tecnologías imposibles, eran como una especie de naves que ya existían, naves discoidales que muchas personas pueden haber pensado que eran ovnis, pero tenían de una u otra forma un armamento distinto. Así que muchos piensan que en realidad lo que hicieron ellos fue cambiar su centro geográfico desde Alemania hacia la Antártica. Anda tú a saber, eso yo lo dejo a disposición tuya. Solamente yo entrego esta información. Entonces, esa fue en 1947 la operación High Jump. Y después de eso recién vienen los reclamos para ocupar territorio, porque hasta ese momento nadie lo había hecho, nadie había reclamado. Entonces aquí hay que ser responsable y ver qué le pasó al almirante Byrd, por qué perdió aviones, por qué perdió vidas humanas si estaban en el verano antártico, no deberían haber inclemencias del tiempo. Anda tú a saber, pueden haber sido anomalías magnéticas, pueden haber sido fenómenos naturales, no podemos decir que, oye, sí, se enfrentaron con tecnología extraterrestre, hay que ser responsable.
yo voy a ser responsable también en esto, porque nace de ahí, bueno, recobra mayor fuerza, porque el almirante Byrd, a pesar de que venía a cargo de todo lo que eran los portaaviones, los barcos y todo esto que fue vía marina, esta ocupación, él era un reconocido piloto. Y hay personas que señalan, hay mucha hemeroteca con relación a esto, que él, existe el diario del almirante Byrd, habría dicho que sobrevolando la Antártica había encontrado una gran oquedad. Por eso también hay muchas personas que dicen que la Antártica en los mapas tiene estas manchas blancas como para no ver. ¿Qué decía este supuesto diario del almirante Byrd? Decía que él, sobrevolando la Antártica, había encontrado un gigantesco agujero donde adentro de este agujero había exuberante vida. Y no solamente exuberante vida, porque se refiere lógicamente a lo que es la flora, los árboles, sino que también había avistado criaturas. Criaturas como, por ejemplo, mamut. ¿Puede ser posible eso? Criaturas como los mamut hayan logrado sobrevivir en algún remanso de la naturaleza que pudiese estar ahí. A mí no me consta, pero ahí están estos datos que son interesantes. Y ahí, por ejemplo, si recuerdan, el año pasado salió una hipótesis en una revista donde participaban algunos pedagogos de Harvard, en donde hablaban de los criptohumanos y la posibilidad de que existieran civilizaciones intraterrenas. En este caso lo dejaba como una hipótesis, que no quiere decir que están asegurando que ahí haya, pero se planteaban esa duda. ¿Podrá en algún lugar, apartado de todo lo que es la civilización, haber prosperado alguna civilización humana o no? Anda tú a saber. Pero ahí está ese informe de Harvard de los criptohumanos. Así que yo te invito a que, si quieres profundizar, busques el informe y lo leas. Así que es interesante también analizar esta cosa. Porque si lo vemos desde el punto de vista de la ciencia, la Tierra hueca no puede ser, no puede ser, porque hay un núcleo, lógicamente, pero también hay informes científicos que dicen que hay mucha más agua que todo el mar adentro de la Tierra. Ese es un fenómeno que es súper conocido, que se llama la subducción, donde las placas continentales se unen, por ahí se filtra agua y está al interior. Y es más, también hay estudios, porque esto que estoy diciendo no es ninguna fantasía, donde dice que dentro de la Tierra no es que sea hueca, pero hay grandes cavidades que están vacías. Eso se sabe a través de las ondas sísmicas, porque se hace la espectrografía y se ha logrado determinar que hay cumbres, colinas tan altas en estos vacíos que están dentro de la Tierra y que son más altas que el propio monte Everest. Así que aquí nos queda esta reflexión. ¿Cuánto realmente sabemos de nuestro planeta? ¿Y qué secretos siguen enterrados ahí en estos hielos antárticos? Recordar ahí el lago Vostok, que es un lago que lleva millones de años congelados, que en este caso los rusos perforaron y encontraron algunas criaturas que las incorporaron a nuestra biología porque eran desconocidas, que lograron sobrevivir millones de años. Y con relación a esto, ya como para ir finalizando, voy a mencionar también algo que yo encuentro súper bonito y creo que debería saberse más de un gran héroe para mí chileno muy poco nombrado, que es el Piloto Pardo. ¿Y quién es el Piloto Pardo, dirán ustedes? Fue un hombre muy valeroso, un hombre realmente como debería ser un hombre gallardo, un hombre de honor, un hombre arrojado que dejó todo. Incluso dejó sus hijas, dejó su familia sin ni siquiera despedirse por ir a salvar a un desconocido. Lo voy a hacer brevemente para que ustedes profundicen en esta bonita historia, porque imagínense ustedes un señor, un lord inglés, Sir Ernest Shackleton, puso un aviso en el diario y dijo: ¿quién quiere ser famoso? Técnicamente, ¿verdad? No estoy inventando así. ¿Quién quiere ser famoso? ¿Quién quiere ganarse de gloria y quedar inscrito en la historia hasta la posteridad? Y se postularon muchas personas, de que algunos bandidos, algunos presos, gente que no tenía nada que hacer, que querían gloria y fama, se postularon. Y no estoy siendo en este caso fantasioso, así fue. En una embarcación llamada el Endurance, la cargaron de provisiones y muchos perros también, porque ¿qué quería hacer Shackleton? Quería cruzar la Antártica, de un lado a otro. Quería ser el primer hombre que lo hiciera. Resulta ser que llegan hasta ahí y sufren un naufragio, justamente por las inclemencias del tiempo. El barco, el agua se comienza a congelar, queda congelada y ellos quedan atrapados ahí. Pregúntenme cuánto tiempo estuvo esa embarcación con esos 22 hombres ahí, aunque ustedes no los crean, 20 meses y un día. Shackleton, en un momento, porque ya había pasado más de un año, cuando llega el verano antártico, logra sacar uno de estos botes de emergencia para ir a pedir ayuda. Llega primero a Argentina, le dicen: no, caballero, discúlpeme, eso es muy difícil. ¿Quién lo mandó a meterse en esa? Yo no lo puedo ayudar. Uruguay, la misma respuesta. Brasil, la misma respuesta. Llega a su tierra natal, Inglaterra, y le dicen lo mismo. Pucha, que no estamos para estos trotes, así que no sé, tú te metiste ahí y ustedes verán cómo lo hacen.
llega como última instancia sin ninguna esperanza a Chile, y en Chile no le dicen que no, sino que preguntan quién se atreve a prestarle ayuda. Y aquí también, con la magia de la tecnología, pueden ustedes ver que existe un documento que va a aparecer por acá mágicamente, una carta que Piloto Pardo le escribe a su papá y le dice que va a emprender una misión porque él, como hombre, no puede permitir que 22 hombres que son desconocidos para él hayan permanecido 20 meses en el hielo. Esas personas, y discúlpenme lo fuerte que va a sonar, ¿qué creen ustedes que comían en el hielo? Ya no existían los perros que llevaban, para que se hagan la idea, porque tenían que sobrevivir. Estaban en pésimas condiciones en el hielo, y Piloto Pardo toma esta embarcación del Yelcho, que de hecho no estaba diseñada con su casco para ir rompiendo el hielo, y va y los salva, convirtiéndose en uno de los rescates más grandes y muy desconocidos. Shackleton llega a Inglaterra, todos sobrevivientes, nadie falleció, lo reciben con honores, las calles se cierran y es un héroe reconocido en lo que es el navío, en lo que es la Marina Inglaterra. Y Piloto Pardo, creo, si no estoy muy seguro, que le pasaron como una platita, pero debería haber un mayor homenaje, debería haber sido en este caso mayormente elogiado y recibido, y es prácticamente ha pasado a la historia en el olvido, en este caso, lamentablemente. Afortunadamente sobrevivió, pudo reencontrarse con su esposa, con sus hijos, pero lógicamente, y producto de las inclemencias del tiempo, porque ustedes no creen que el Yelcho, el escampavías Yelcho tenía calefacción o que tenía las comodidades como para hacer eso, posteriormente fallece de enfermedades broncopulmonares por el frío. Así que, lamentablemente, pero llenó de glorias, justamente como estamos en mayo, las glorias navales del ejército también para Piloto Pardo. Por mi parte, eso ha sido todo. Episodio número 9. Estás cordialmente invitado, si es que te falta alguno, ver los programas anteriores y no perderte los futuros, porque también seguir en las redes sociales y sobre todo la radio, CCP Radio, porque se viene una información que yo sé que a ti te va a interesar. Así que la invitación está servida y por mi parte, eso ha sido todo. Nos vemos en el episodio número 10. Chao, chao.